Iniciamos en la mañana de hoy ya la charla correspondiente a este sábado, que será sobre traumas cráneoencefálicos, es decir, golpes en la cabeza. Es decir, traumas es un golpe en la cabeza, eso tiene alguna repercusión desde el punto de vista médico, trae algún problema a corto, a mediano, a largo plazo, eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, en realidad, el trauma craneoencefálico es la causa más común de muerte y de discapacidad en las personas menores de 40 años. Es decir, las personas menores de 40 años están expuestas con mucha más frecuencia que los mayores de 40 años por los deportes, porque son más impulsivos, más violentos, el uso de moto, se suben en altura, están más expuestos al trauma craneoencefálico. Se dice que hay 50 millones de personas anualmente, es decir, 50 millones de personas anualmente cada año tiene un trauma craneoencefálico. Es decir, que la situación del trauma craneoencefálico es bien frecuente. Déjenme quitar esto aquí, moverlo un poquitico para que se vea bien. Es bien frecuente, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos, es decir, cuando uno se da un golpe en la cabeza, hay varios mecanismos que son importantes que tenemos que conocer, lesiones que ocurren en nuestro cerebro. Vamos a buscar aquí la maqueta. Lesiones que ocurren en nuestro cerebro. Vamos a hablar un poco de las hemorragias, de las hernias, pero sobre todo vamos a hablar de las consecuencias neurológicas o neuropsiquiátricas de los traumas craneoencefálicos, ¿no? Entonces, vamos a ir directo a los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, que sea directo, es decir, que sea directo porque, por ejemplo, este es el cerebro y uno tiene un accidente frontal y entonces en el lugar donde se da el golpe directamente y genera una fractura, por ejemplo, genera un daño a nivel frontal. O que sea por contragolpe porque das y el cerebro como se mueve, puede dar también en otras estructuras, en las estructuras posteriores, puede ser por contragolpe, o a veces por los golpes intermedios que ocurren. Que ocurra en un cizallamiento porque como hay una fricción con la parte inferior por la base del cráneo, puede haber cizallamiento, que haya una torsión o rotación del eje y hace que haya lesiones a nivel, o que sea por aceleración, desaceleración. Todos estos mecanismos están, digamos, relacionados en un trauma cráneoencefálico. Bueno, hay lesiones que son primarias, lesiones que son secundarias. Es decir, la lesión primaria es la lesión que ocurre relacionada directamente por el trauma y la lesión secundaria es aquella lesión que está relacionada con el trauma pero que se genera a consecuencia de estas lesiones primarias. Por ejemplo, la contusión, se lacera una parte del cerebro, hay un daño axonal de los axones de manera difusa, hemorragias cerebrales son lesiones primarias y estas son las lesiones secundarias. Sobre todo vamos a hablar de esta, del edema y vamos a hablar de las hernias para que vean qué son las hernias como tal. Entonces vamos a hablar de las hemorragias. Las hemorragias pues, es sangre que puede ser dentro del parénquima, que se llama hemorragia intraparenquimatosa, sangre que es por fuera del cerebro, que puede ser en el área epidural o en el área subdural o en el espacio epidural o en el espacio subdural, y las hemorragias que aparecen en la base del cerebro que se llaman hemorragia subaracnoidea. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Miren, si ustedes se dan cuenta, en esta área que está aquí, este es el cráneo, y el cráneo está indemne, es decir, no hay fractura de cráneo, no hay hemorragias dentro del encéfalo como tal, pero fíjense cómo aquí hay sangre. Esto que ven aquí un poco más blanco es sangre, y esto es un hematoma subdural. Este hematoma subdural desplaza la línea media y vamos a ver qué es lo que provoca. Y este hematoma subdural se produjo por una caída simple, por un movimiento de aceleración, desaceleración, y no necesariamente había un trauma, digamos, directo en el cerebro, porque a veces hay traumas que ocurren
por movimientos de aceleración, desaceleración y no exactamente por traumas directos. Entonces, aquí se provocó un hematoma subdural que desplazó el cerebro hacia el lado contrario, en este caso hacia el lado izquierdo, y provocó incluso una hernia que vamos a ver cómo se llaman esas hernias a continuación. Entonces, el otro tipo de hemorragia que ocurre son las hemorragias que se llaman hemorragia subaracnoidea, que es del espacio subaracnoideo, que es todas estas áreas que están aquí, puede ser del espacio subaracnoideo en otros niveles, pero aquí es donde se acumula con mayor frecuencia y aquí es donde podemos verla. Esto que ustedes ven blanco aquí es la sangre en el espacio subaracnoideo. Y entonces esta sangre en el espacio subaracnoideo fue producto de un trauma, es decir, en este caso hubo un trauma importante y ocurrió la sangre en el espacio subaracnoideo. Es decir, que las hemorragias son lesiones que ocurren en nuestro cerebro y que pueden ser como parte del cuadro clínico del trauma craneoencefálico en la fase aguda como tal. Pero todas estas lesiones pueden provocar lo que se llaman hernias. Y las hernias, ya vimos esta imagen, son hernias que ocurren en diferentes lugares. Vamos a hablar primero de la última que aparece aquí, que es la hernia de esta área de aquí, que se desplaza y puede comprimir el hemisferio contralateral. Esta se llama hernia del cíngulo o hernia subfacial. Pero también pueden haber hernias del uncus, el unco está aquí, y hernias de las amígdalas cerebelosas que pueden comprimir el tallo cerebral. Las hernias entonces se producen porque hay una lesión que está ocupando, que está creciendo y comprime diferentes áreas de nuestro cerebro. Y esto agrega un problema secundario. Ahora, ¿qué pasa con los traumas? Que los traumas los traumas craneoencefálicos lesionan con mucha frecuencia áreas frontales y áreas temporales que tienen que ver con la conducta del ser humano. Por lo tanto, una de las manifestaciones que con mayor frecuencia vemos tiempo después, son manifestaciones neurológicas, ya sean cognitivas, ya sean de conducta o neuropsiquiátricas. Son muy frecuentes las manifestaciones neuropsiquiátricas de forma, digamos, en años posteriores digamos, meses después del trauma, en dependencia de la magnitud y a los tipos de trauma. Entonces, es importante que conozcamos que estas áreas de aquí, que se llaman corteza prefrontal, fueron estudiadas a profundidad por un caso de un trabajador americano, lo hemos dicho en otras charlas, un trabajador americano de los ferrocarriles, que con esta vara que ustedes ven aquí, él, digamos, abrió unos huecos y ponía unas dinamitas y esto lesionó el área de la corteza prefrontal como tal. Vemos que la corteza prefrontal tiene diferentes lugares, pero provoca muchas manifestaciones como la apatía, la pérdida de motivaciones, la desinhibición, trastorno en la planificación. Son funciones que no dan de efecto motor, pero que tienen que ver con la conducta del ser humano. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias para la salud mental de los traumas cráneoencefálicos? Bueno, hay varias consecuencias. De hecho, si es un trauma craneal, puede haber también consecuencias motoras, puede haber consecuencias visuales, puede haber o secuelas motoras, secuelas visuales, secuelas auditivas, pero vamos a hablar hoy de las consecuencias o secuelas desde el punto de vista neurológico o neuropsiquiátrico que pueden afectar nuestro cerebro como tal. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Es que en las últimas décadas han ocurrido varios cambios. Primer cambio es que hay nuevas técnicas de diagnóstico, de monitoreo y de tratamiento para los pacientes con traumas craneoencefálicos. Ya los pacientes que tenían lesiones moderadas y severas que hace 20, 30 años fallecían, ya no fallecen, porque hay la manera de manejarlos de forma más adecuada y con un tratamiento lo mejor posible. Los traumas leves
se estudian mejor porque hay mejores técnicas, hay resonancia, hay diferentes protocolos dentro de la resonancia, hay estudios funcionales y uno puede evaluar las personas con traumas leves. Por lo tanto, esto nos ha hecho mejorar el conocimiento sobre los traumas y su repercusión desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Bueno, entonces vamos a hablar de 5 consecuencias, 5 secuelas que ocurren en los pacientes que tienen traumas, que ya no tienen que ser traumas craneoencefálicos severos, sino pueden ser traumas craneoencefálicos, digamos, de leve intensidad, pero que sean repetitivos. Y vamos a hablar entonces de estas 5. Fundamentalmente vamos a hablar de las primeras. Bueno, la primera, encefalopatía traumática crónica. Trastornos afectivos que pueden ser por ansiedad, por depresión, estrés postraumático, ideas suicidas, trastorno de personalidad y el consumo de sustancias, alcohol, drogas como tal. Vamos a hablar de la encefalopatía traumática crónica y es una enfermedad degenerativa, es decir, si estamos hablando de degenerativa, estamos hablando de progresión, es decir, que va afectando de forma progresiva a nuestro cerebro y que está provocada por traumas repetidos. Es decir, estos traumas repetitivos, que son reiterados, no tienen que ser grandes, pero pueden ser traumas repetidos en el boxeo, en el fútbol rugby, o fútbol americano, personas que tengan traumas repetidos, puede provocar cambios estructurales en nuestro cerebro, incluso a nivel citoarquitectónico o de la citoarquitectura del cerebro, de la neurona, y esto provocar no solamente trastornos cognitivos como una demencia, sino también trastornos psiquiátricos y de conducta. Y sobre todo se ven en este tipo de deportes como tal. Por eso una de las cosas que uno sugiere para los pacientes en sentido general o para las personas que todavía no practican estos deportes, sugerimos evitar este tipo de deportes como tal. Bueno, también sucede que más del 60% de las personas que tienen trauma de moderado a severo tienen trastornos afectivos. Afectivos, llámese depresión, ansiedad, que esto en realidad va a mejorar con el tiempo, no es como el anterior, que hay una progresión de las manifestaciones neurológicas, demenciales, pero en este tipo de pacientes sí los trastornos afectivos pueden mejorar con el tiempo, ¿no? Y lo que más se ve es el trastorno afectivo depresivo mayor y los trastornos de ansiedad generalizada. Pero fíjense que es en el 60% de las personas al año o a los 2 años tienen trastornos afectivos importantes como tal. Entonces, hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. ¿Tiene repercusión o no tiene repercusión los traumas? Sí, los traumas sí tienen repercusión sobre el sistema nervioso central. Hay traumas grandes que tienen una mayor repercusión, pero los traumas leves, repetitivos, sí tienen repercusión. Es decir, debemos evitar los traumas cráneoencefálicos. Debemos actuar con moderación, con prudencia a la hora de conducir vehículos. No se debe conducir en estado de embriaguez. Usar el casco, aunque sea para una patineta, porque si viajamos, por ejemplo, en bicicleta, debemos usar casco de protección, ¿no? Vemos muchas personas que en bicicleta no utilizan casco de protección y podemos entonces lesionarnos el cerebro y provocar secuelas, ya sean leves, moderadas o severas. Mi sugerencia es evitar los deportes que tengan golpes repetitivos sobre nuestro cerebro, porque se ha visto, se ha demostrado que hay lesiones que ocurren en nuestro cerebro desde el punto de vista estructural que es similar a una enfermedad neurodegenerativa y que causa demencia con trastornos conductuales y psiquiátricos. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. Voy a responder algunas preguntas.